¿Alguna vez has sentido que lees la Biblia pero no logras entenderla del todo? Pablo dice en Primera de Corintios 2, del 11 al 16, que hay cosas que solo el Espíritu de Dios puede revelar. El mundo las llama locura, pero los que tienen el Espíritu las comprenden, las viven y las disfrutan. Acompáñame en nuestro estudio de esta semana a descubrir juntos cómo el Espíritu Santo nos enseña a pensar con la mente de Cristo. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el inmenso honor de acompañarles en este tiempo. Esta semana llegamos a la parte final del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a descubrir cosas fantásticas. Agradezco mucho que nos acompañe esta semana. Recuerde reportar su sintonía, desde dónde nos está acompañando el día de hoy. Voy a leer algunos comentarios que nos dejaron la semana anterior. Guido José Maldonado y su familia dicen: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para ver y escuchar el estudio bíblico de 1 Corintios 2 del 6 al 8. Saludos y bendiciones. Estaban allí juntos la semana anterior Teresa, Jenny, Rafael, María y Guido. También Gloria Margarita Pérez nos escribe por primera vez. Gracias, Margarita, por escribirnos y nos dice lo siguiente: gracias, me gustó y quiero que me siga mandando palabra para aprender de la Biblia, versículos. Soy cristiana, pero me falta mucho por aprender de la palabra. Soy venezolana, gracias, bendiciones, feliz noche, bendiciones. Dios le bendiga, hermana Gloria Margarita Pérez. Ya en esta sección donde nos dejó este comentario, le hemos dejado algunos otros enlaces para poder estudiar otros estudios bíblicos de Dios Admirable. Pero lo mejor que puede hacer es cada jueves a esta misma hora conectarse con nosotros para darle continuidad a esta serie de estudios bíblicos que preparamos para usted y para todos los que nos acompañan. Estamos muy contentos. Recuerde suscribirse a todas las redes sociales de Dios Admirable Maracaibo, pero es importante que cuando vea este video usted le dé like y se suscriba si es a través de YouTube o si es de Facebook también, de manera tal que cuando un nuevo contenido de Dios Admirable o uno de estos estudios esté disponible, inmediatamente esta red social le va a notificar y usted no se lo va a perder. Así que damos muchas gracias a Dios porque nos estén acompañando semana tras semana. Déjenos también algún comentario, por favor, y con gusto le mencionaremos, haremos notar su comentario en nuestro siguiente estudio bíblico. Así que no se lo pierda. Bien, vamos a comenzar orando como habitualmente lo hacemos. Gracias, Dios, te doy de todo corazón por la bendición de llevar adelante este estudio bíblico semana tras semana. Gracias porque somos herramientas en tu santa mano, pero tú eres el director magistral de todo lo que hacemos. Tú lo diriges, tú lo controlas y es para tu gloria y tu honra, mi Dios. Bendice a personas del otro lado de estos estudios, de estos canales digitales, Señor, que con estos estudios pueden ser bendecidos, Señor. Toca sus corazones, habla a sus vidas a través de la explicación de tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo dejo esto delante de ti, mi Dios. Amén y amén. Bien, hemos comenzado. Por favor, avísele a sus seres queridos que el estudio bíblico de Dios Admirable en Maracaibo ya comenzó. Júntense todos para que en familia puedan estudiar la palabra de Dios. Y vamos a leer la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Está en 1 Corintios 2, del 11 al 16. Voy a colocarla acá más grande para que usted pueda leerla junto a mí. Y dice así: porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos,
no con palabras engañadas, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acompañando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que no son del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta pues es la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. De igual manera, ya usted debe saber, si nos acompaña, que dejo 4 preguntas al principio de cada estudio bíblico. ¿Cuál es la idea? Que al final de este estudio bíblico usted va a estar en capacidad de responderla. Le ayuda a checar el conocimiento, a verificar el conocimiento que ha adquirido y le ayuda a mantenerse, alineado con todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Así que no tiene que hacer un estudio especializado, basta con acompañar todo este tiempo que vamos a estar conversando para usted poderla responder. Voy a colocarla nuevamente así en pantalla completa para que usted pueda, junto a mí, leerla. La primera pregunta dice así: ¿cómo descubrirías la diferencia entre conocer cosas de Dios? ¿Cómo describirías la diferencia entre conocer cosas sobre Dios y conocer verdaderamente a Dios por medio del Espíritu Santo? La idea aquí es que reflexiones si tu fe se basa más en información o en revelación. Luego, Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. ¿Qué ejemplos actuales ves de esta falta de comprensión espiritual en el mundo? Piensa cómo la cultura moderna reacciona ante la fe cristiana. Luego, ¿qué significa para ti tener la mente de Cristo? ¿Cómo puede eso transformar tus decisiones diarias? Considera cómo sería vivir con la perspectiva de Jesús en tus relaciones, trabajo y desafíos. Finalmente, ¿en qué áreas de tu vida necesitas pedirle al Espíritu Santo discernimiento y sabiduría hoy? La idea es que usted pueda enviarme respuestas si usted desea este WhatsApp y yo con gusto le daré algunos comentarios pertinentes en torno a las respuestas que usted realiza, que usted escribe allí. Bien. En nuestro estudio anterior pudimos aprender que la verdadera sabiduría no nace de los libros ni de filósofos, sino de la revelación divina. Pablo nos enseñó que lo que ojo no vio ni oído oyó, Dios lo preparó para los que le aman, y que esa sabiduría fue revelada en Cristo. Pero ahora el apóstol Pablo, en los versos 11 al 16, va más profundo aún. Él nos muestra el canal por el cual esa sabiduría llega al creyente, nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Porque conocer a Dios no es producto de la inteligencia humana, sino del Espíritu que escudriña lo profundo del corazón divino. Pablo nos plantea una comparación muy clara. Así como nadie conoce los pensamientos de una persona sino su propio espíritu, nadie entonces conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu, dice Pablo, nos ha sido dado para que conozcamos o para que podamos conocer lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, el Espíritu Santo no solo nos consuela, nos guía y nos fortalece, también nos revela, nos enseña a ver más allá de lo visible y a discernir lo eterno en medio de lo temporal. Y aquí surge la primera pregunta o la pregunta general que nos va a guiar en este estudio de hoy. Y estoy seguro que teniendo esto en mente le va a permitir ir guiando el conocimiento que va adquiriendo mientras este estudio dure. Y es que estamos viviendo nuestra fe con entendimiento espiritual
¿O seguimos mirando las cosas de Dios con ojos meramente humanos? Le dejo esta pregunta al principio para que vaya trabajando en su mente. Bien, comencemos entonces con la lectura de los versículos 11 y 12 de este capítulo 2, que es la primera parte que vamos a analizar. Y allí vamos a ver cómo Pablo habla acerca de cómo el Espíritu conoce y revela las cosas de Dios. Bien, la coloco acá para que la leamos juntos. Y dice así: porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo comienza con una comparación sencilla y voy a colocar acá la porción de la palabra que vamos a ir estudiando paso a paso. Decía, Pablo comienza con una comparación sencilla pero supremamente poderosa. Así como nadie puede conocer realmente lo que hay dentro de otra persona, sus pensamientos, sus intenciones, sus motivaciones más profundas, nadie puede conocer lo que hay en Dios excepto su espíritu. Puedes observar a alguien y tratar de adivinar lo que piensa, pero la verdad es que solo esa persona lo sabe con certeza. Del mismo modo, solo el Espíritu Santo puede revelar quién es Dios. ¿Ok? Solo el Espíritu Santo puede revelar quién es Dios, qué siente, qué piensa y qué desea. Y aquí hay, o yo diría que aquí está la buena noticia. Y es que ese espíritu que todo lo escudriña, ese espíritu que conoce lo profundo de Dios, habita en nosotros. Está en nosotros, ¿ok? El creyente no está limitado al razonamiento humano ni a la sabiduría del mundo. Tiene dentro de sí al Espíritu que revela las verdades eternas. Y luego dice Pablo acá, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Y cuál es el espíritu del mundo? Pues la mentalidad que deja a Dios afuera de la ecuación, saca a Dios del contexto, o saca a Dios de esa ecuación. Es la manera de pensar que confía solo en la lógica, en el poder, en el éxito o incluso en la autoayuda. Es el espíritu que dice, yo puedo solo, yo esto lo logro sin la ayuda de nadie, no necesito a Dios. Ese es el espíritu del mundo. El creyente, dice Pablo, en cambio, ha recibido el espíritu que proviene de Dios y ese espíritu tiene un propósito. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice el apóstol Pablo. Esto es impresionante, cuando menos. Y es que el Espíritu Santo no solo nos cambia, también nos revela. Él nos enseña a reconocer las bendiciones que ya poseemos en Cristo Jesús. Muchos cristianos viven como si no tuvieran nada, como si la vida espiritual fuera un esfuerzo constante por alcanzar algo más. Pero Pablo dice, Dios ya nos lo concedió. Ese es el mensaje que está dando el apóstol aquí en esta porción de la palabra de Dios. Y es que el Espíritu viene para abrirnos los ojos, para que veamos lo que ya es nuestro por gracia. Tenga eso presente. Vamos entonces, como es práctica usual, a hablar de algunas aplicaciones prácticas. La primera, y esto, recuerde, estas aplicaciones prácticas son las cosas que podemos aprender de esta porción que estudiamos y que podemos aplicarla en nuestras vidas. Como, ¿qué me llevo para poder aprender de esto que sea práctico para mí en mi vida diaria? La primera cosa que aprendemos es que, permítanme, conocer
a Dios no depende de nuestra capacidad intelectual, sino de nuestra relación espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Pues no importa cuánto estudies, cuánto leas o cuánto analices. Sin el Espíritu de Dios, la Biblia es un simple libro, un libro más, podría decirse. Pero con el Espíritu Santo, la palabra se vuelve viva y cada versículo arde en el corazón. Cada versículo es como si fuera dirigido a ti. Cada versículo es como una instrucción de vida que debes aplicar y puedes aplicar en tu vida diaria. La segunda aplicación práctica es que el Espíritu Santo quiere revelarte lo que Dios ya te dio. Quizás estés buscando paz, dirección o propósito, y el Espíritu Santo dice hoy: no busques fuera lo que ya tienes dentro. La paz de Cristo, la sabiduría de Dios y el poder del Espíritu Santo ya están en ti. Luego podemos aprender, o el tercer elemento que podemos, digamos, usar de forma práctica en nuestro día a día es: rechaza el espíritu del mundo. El mundo, escúchame bien, te va a decir que dependas de tus fuerzas, de tus contactos, de tu reputación, pero Dios te llama a depender del Espíritu Santo, que te enseña a vivir confiando en lo invisible, en lo eterno, en lo que solo Él puede revelar. Y sé que no es sencillo, pero es la instrucción directa de Dios a través de su santa palabra. Más que confiar en las enseñanzas, en las guías, incluso en los malos consejos que este mundo te da, confía en el Espíritu Santo, confía en Él, depende de Él, porque Él es la guía perfecta. Entiéndeme, lo que te estoy diciendo es que confíale tu vida a Dios por sobre todas las cosas. ¿Ok? Pablo nos está recordando aquí que la vida cristiana no es solo ética o conocimiento. No quiero decir con esto que la ética y el conocimiento sean malos. Tienen mucha utilidad, sobre todo en nuestro día a día, para comportarnos correctamente en el mundo donde vivimos, para tener buenos resultados en el mundo donde vivimos. Pero la clave acá es que sepas que la vida cristiana no es solamente ética y conocimiento, sino revelación. El Espíritu de Dios nos conecta directamente con el corazón de Dios, y eso es un cambio en el juego. Eso lo cambia todo. Cómo pensamos, cambia cómo decidimos, cambia cómo enfrentamos los problemas y cómo entendemos el propósito de nuestra vida. Así que antes de seguir buscando respuestas allá afuera, detente un momento y órale a Dios, habla con Dios y dile: Espíritu Santo, revélame lo que el Padre ya me ha concedido en Cristo. Y das un gran amén, ¿ok? Luego, vamos a avanzar ahora con los versos 13 al 16 para aprender acerca de cómo el hombre espiritual discierne lo que el mundo no puede entender. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo continúa aquí explicando
cómo la revelación de Dios lleva de la mano, cómo ésta llega al creyente y lo lleva de la mano. Él dice que los apóstoles y por extensión los creyentes guiados por el Espíritu hablan lo que el Espíritu enseña, no lo que la sabiduría humana puede enseñar. Permítanme y voy colocando con la metodología que usamos cada porción que vamos a ir estudiando. Entonces decía que Pablo dice aquí que los apóstoles y por extensión los creyentes guiados por el Espíritu Santo hablan lo que el Espíritu enseña, no lo que la sabiduría humana puede elaborar. En otras palabras, el lenguaje del Evangelio no se traduce con lógica humana, con lógica carnal, sino con discernimiento espiritual. Cuando Pablo dice acomodando lo espiritual a lo espiritual, nos recuerda que las verdades de Dios solo pueden ser comprendidas por los ojos del alma abiertos por el Espíritu Santo. La Biblia no se interpreta correctamente con una mente brillante, sino con un corazón rendido. ¿Ok? Luego Pablo acá introduce una distinción clave. Habla del hombre natural y del hombre espiritual. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Primero, el hombre natural es aquel que vive sin el Espíritu de Dios. Puede ser sabio, puede ser culto, puede ser poderoso, muy racional, pero espiritualmente está ciego. Pablo dice, no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. ¿Ok? La cruz, por ejemplo, la gracia, el perdón, la fe, todo eso le parece irracional. ¿Por qué? Porque su naturaleza no ha sido transformada. Está desconectado de la fuente espiritual. Luego, Pablo habla del hombre espiritual, que es aquel que ha recibido al Espíritu Santo. Él no solo cree, sino que discierne, no se deja llevar por apariencias, modas o emociones. Tiene una comprensión profunda, una visión interior que el mundo no puede entender. Y Pablo concluye este pasaje con una frase majestuosa. Dice, pues nosotros o más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Significa que el Espíritu Santo no solo nos enseña, nos transforma la manera de pensar. Ya no analizamos la vida con el filtro del orgullo humano, sino con el corazón del Salvador. Ya no buscamos grandeza, sino obediencia. Ya no medimos el éxito por resultados visibles, sino por la fidelidad del Señor. Bien, ¿y qué aprendizaje práctico tenemos acá? Primero, el creyente necesita aprender a pensar con la mente de Cristo. Si eres creyente, si aceptaste a Cristo como tu Salvador, debes aprender a pensar con la mente de Cristo. ¿Esto qué significa? Pues, significa ver a las situaciones no desde la carne, sino desde el propósito de Dios. Cuando alguien te ofende, la mente natural pudiera pedir venganza, pero la mente de Cristo busca perdonar. Cuando enfrentas pruebas, la mente natural se desespera. Dice, se acabó, mi vida se acabó, ya no tengo mañana. Pero la mente de Cristo confía. ¿Por qué? Porque Él tiene control. Nunca se ha bajado del trono y siempre va a tener control. Cuando alguien llega y te dice que yo no creo que Dios pueda, yo no creo que Dios sea capaz, eso es mente carnal, eso es mente de la carne, eso es digamos, es una situación
que se piensa y se analiza desde la humanidad, desde nuestra humanidad. Pero si lo piensas con la mente de Cristo, todo es transformado. Pues vas a confiar. Pues el que te diga que Dios no puede, dile, lo dudo mucho. No hay cosa que Dios no pueda hacer. Así que confía. El segundo elemento que podemos aprender acá es que el discernimiento espiritual no es intuición humana, es sensibilidad espiritual. Y esto es importante que lo tengas presente. No se trata de tener buen olfato, buena vibra para las cosas, no, sino de estar conectado con Dios, que su voz se vuelva más clara que cualquier otra. Cuanto más tiempo pasas con Dios, en oración, en lectura, en discernimiento de la palabra, más fácilmente vas a reconocer su dirección. El tercer elemento práctico que podemos aprender acá es que el mundo nunca entenderá completamente al creyente lleno del Espíritu. Y debes entenderlo para estar preparado, preparada para eso. Pablo dice acá, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Cómo te parece? Esto no significa que seas superior, sino que tu vida tiene una lógica divina que los demás no pueden captar. Por eso, no busques ser comprendido por todos. Busca ser guiado por el Espíritu. Eso es lo que debe prevalecer. ¿Ok? Pablo nos enseña que sin el Espíritu Santo no hay comprensión de las cosas divinas. El hombre natural vive desde la razón, el espiritual desde la revelación. Y lo que marca la diferencia no es el intelecto, sino la presencia de Dios en el corazón. Cuando el Espíritu te guía, comienzas a ver la vida desde otra perspectiva. Empiezas a reconocer el propósito detrás de cada situación. Nada es por casualidad. Todo tiene un propósito en la vida del creyente. La gracia detrás de cada caída y la voz de Dios, incluso en medio del silencio. Así que pregúntate hoy, ¿estoy mirando la vida con los ojos del mundo o con la mente de Cristo? Porque quien tiene la mente de Cristo no solo comprende la verdad, la vive, la refleja y la comparte con poder. Bien, al llegar al final de este capítulo, el segundo de Primera de Corintios, Pablo nos deja una verdad que cambia por completo la manera en que entendemos la fe cristiana. La vida espiritual no depende de la inteligencia humana, sino de la presencia del Espíritu Santo. Y esa es una verdad del tamaño del sol. Él, el Espíritu Santo, es quien nos revela lo que el ojo no puede ver, lo que el oído no puede oír y lo que la mente humana no puede imaginar. El Espíritu Santo no solo nos informa, sino que nos transforma. Nos enseña a mirar la vida como la ve Cristo, a pensar como Él, a reaccionar como Él y a confiar como Él. Cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios, dejamos de caminar por vista y comenzamos a caminar por fe. Dejamos de interpretar el mundo solo con razón y empezamos a discernir con los ojos del corazón. Tal vez hoy estás en medio de una situación que no logras entender. Quizás todos hemos pasado por situaciones que no podemos entender, que pueden parecer confusas, injustas o incluso sin sentido. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? La respuesta está aquí en este pasaje que hemos estudiado hoy. Su Espíritu está contigo, está conmigo, revelándonos
lo profundo del corazón de Dios. El mismo Espíritu que inspiró a Pablo, que fortaleció a los mártires, que consoló a los discípulos en sus pruebas, ese mismo Espíritu habita en ti, habita en mí. Él nos va a guiar, nos va a enseñar y nos recuerda que no estamos solos, que somos templo de Dios y que tenemos la mente de Cristo. Si pudiera darte unos consejos finales, creo que es importante y te voy a colocar acá, voy a compartir mi pantalla de nuevo y te voy a dar algunos tips, algunos consejos finales. El primero, pide cada día revelación, no solo información. Hay muchas veces, o hay muchas voces, muchas opiniones, muchos sabios en el mundo. Pero, escúchame bien, solo el Espíritu Santo puede mostrarte la verdad que permanece. Otro consejo, permite que el Espíritu renueve tu mente. Rinde tus pensamientos, tus planes, tus temores a Dios y dile, Señor, quiero pensar como tú piensas. Recuerda que cuando aceptas a Cristo en tu corazón, eres una nueva persona, has nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita en tu vida, pero lo que es más importante, tienes acceso directo a Dios y puedes decirle, Señor, quiero pensar como tú piensas. Eso es renovar, pedirle al Espíritu que renueve tu mente. El último tip, el último consejo que te puedo dar es que confía en la sabiduría del cielo cuando la lógica de la tierra falle. No, pero es que esto no es lógico, no hace sentido. Pero tú has hablado con Dios y Dios te está guiando por un camino. Dios te hizo una promesa. Pues confía en la sabiduría del cielo cuando la lógica de la tierra falle. El mundo llama locura a lo que Dios llama poder. No te avergüences del Evangelio. Vive con la certeza de que el Espíritu Santo está obrando en lo invisible, preparando lo eterno. Bien. Me gustaría que me acompañaras a orar ahorita. Quiero orar por ti, quiero que ores por mí, o quiero que oremos juntos. Si quieres, cierras los ojos y es una oración general que creo que es muy apropiada para lo que Dios nos ha enseñado hoy. Dile así, Padre, gracias por darnos tu Espíritu. Gracias porque Él, tu Espíritu Santo, gracias a través de Él podemos conocerte. Podemos entender lo que nos has concedido en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos llenes cada día más de sabiduría espiritual para discernir lo que es bueno, resistir lo que es falso y vivir conforme a la mente de Cristo. Y Señor, si alguien está escuchando hoy y aún no te conoce personalmente, te pido que tu Espíritu toque su corazón. Que comprenda que esta relación contigo no se basa en religión ni en conocimiento, sino en recibir a Jesús como Salvador y Señor. Si me escuchas y ese es tu deseo hoy, ora conmigo desde lo más profundo de tu corazón, como si estuvieras hablando con Dios, y dile esto que te voy a decir a continuación. Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Entra en mi vida y hazme una nueva persona, mi Dios. Hoy te entrego mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Amén y amén. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra dice que cuando alguien viene a ti, tú lo escuchas, tú lo recibes y no lo dejas afuera. Que tu Espíritu nos conduzca y podamos caminar cada día con la mente y el corazón de Cristo. En el nombre de Jesús, amén
Bien, así cerramos entonces el capítulo 2 de Primera de Corintios, donde Pablo nos ha llevado desde la locura de la cruz hasta la sabiduría del Espíritu Santo. Una verdad poderosa nos acompaña, y es que el mundo podrá tener conocimiento, pero los hijos de Dios tenemos discernimiento. El próximo estudio en el próximo estudio seguiremos descubriendo cómo esta sabiduría se aplica a la vida práctica del creyente, porque conocer a Cristo no es el final, es el comienzo de una nueva manera de vivir. Será hasta la semana próxima. Me gustaría, antes de despedirnos, orar de nuevo. A mí me encanta orar, ¿ok? Gracias Dios por este estudio que hoy hemos realizado. Gracias por tu santa palabra, porque la podemos entender, discernimos, nos hablas a través de ella, y gracias por esta oportunidad. Te quiero pedir por todos los que nos han acompañado hoy, para que sus vidas sean cubiertas con tu santa mano en protección, amor, cuidado y sobre todo mucha provisión. Oh sí, mi Dios, te quiero pedir por Dios admirable en Maracaibo, Señor, por sus pastores, por sus líderes, ministros, maestros y por todos los que trabajan arduamente para llevar adelante tu evangelio, enseñar tu evangelio de salvación. Te quiero pedir por la campaña Uno Más para Cristo que se está realizando durante estas semanas, para que tú guíes a cada líder que trabaja, bendigas cada servicio dominical, bendigas cada reunión en los hogares que se hace entre semana, bendigas cada actividad, Señor, y que cada persona que está en esta campaña pueda ser bendecida, alcanzada por ti, y que tú proveas todo lo que es necesario. Te quiero pedir por mi familia y por mí, Señor, que llevamos este ministerio, para que tú nos puedas bendecir, cuidar y guiar, Señor, y proveer en todo. En tus manos encomiendo nuestras vidas, Señor, y en ti estamos seguros que estamos más que protegidos, más que cuidados, más que bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Será entonces hasta la semana próxima. No olvide acompañarnos cada jueves a esta misma hora por estos canales digitales, y que Dios le bendiga. Hasta luego.